El Estado Dominicano desde siempre, con el hermano pueblo haitiano, ha sido visto por organismos internacionales como un Estado agresivo frente a Haití. ¿Tiene Haití una mentalidad de esclavo al 2023 todavía? La única nación sobre la tierra que nació con un sentimiento racista fue Haití. República Negra e Independiente de Haití. ¿Cómo tú puedes conformar una sociedad civilizada sobre la base del odio étnico? ¿Cómo la puedes crear? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Hoy tenemos un invitado que para mí es un conocedor de un tema que nos afecta actualmente a los dominicanos y a los haitianos también. Nos acompaña Germán Robles Mariñez, de Germán Robles y Asociado. Es un asesor financiero, es una persona conocedora y es un dominicano ejemplar. Germán, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted por sus consideraciones. Estamos a sus órdenes. Germán, en este podcast anteriormente hemos tratado el tema haitiano, pero hasta el momento no lo habíamos tratado con una persona que tenga conocimiento histórico y de causa. Antes de irnos al fondo, al pasado, a tantas cosas que se pueden tratar acerca de este tema, yo quiero saber lo que usted opina acerca de lo que pasó recientemente cuando un operario haitiano con una pala mecánica comenzó a hacer un dragado de desviación del río. En mi consideración personal, eso es una especie de declaración de guerra abierta. Porque una cosa es que una gente esté diciéndote todos los improperios de aquel lado de la acera y otra cosa es que cruce la acera y te dé un empujón. Uh-huh. ¿Cree usted que de alguna forma el Estado Dominicano fue permisivo de dejar que se crucen líneas como esa? Fíjate, el Estado Dominicano desde siempre, con el hermano pueblo haitiano, ha sido visto por organismos internacionales como un Estado agresivo frente a Haití. La realidad misma es que con Haití hemos convivido toda la vida. Ya para la independencia de Haití, ya habían enclaves haitianos situados en República Dominicana, que no era república todavía, porque un mismo territorio se permea de un lado a otro con las personas que viven allí. Y más donde había una indefinición fronteriza que venía desde Basilea y Ryswick. ¿Existe actualmente todavía una especie de indefinición fronteriza? No, si no va ya, a la frontera. Ya la hay. Lo que pasa es que no tenemos una frontera cercada que no existe en ningún país del mundo. Yo estuve en Pedernales recientemente y si Pedernales no es parte de Haití, está cerca de serlo. Es parte de todas las fronteras mundiales. Hay países donde tú das un paso. No vi dominicano. Un colmado vi haitiano. Fui a comprar pescado ahí a la playa, haitianos. Hay una convivencia pacífica en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque en la zona fronteriza de los países esa convivencia se da por un factor de conveniencia económica y de interrelación comercial. Eso no lo vamos a borrar nunca. De hecho, los menos anti-haitianos que hay son los pobladores de la zona fronteriza porque se crea una especie de empatía con el vecino. Yo tuve una trabajadora dominicana de Bánica que habla creol. O sea, que ya queda una línea borrosa en la frontera dominicana, sí. Pero al criarse ahí en la zona fronteriza. En la zona fronteriza entre Francia y España se habla ambos idiomas. Entre la zona fronteriza, entre Austria y Alemania, se hablan ambos idiomas. Lo mismo que pasa en Suiza, que tienen unos poblados que se hablan francés. El mexicano del norte habla Spanglish y el americano fronterizo habla español perfectamente. O sea que esas son situaciones uno que son... va a Texas y se habla español. Uno va a Los Ángeles y se habla español. Son normales. Pero retomando el tema que nos atañe, en referencia a lo que usted expresa que pudiese ser una provocación, Yo le puse el nombre casi declaración de guerra. O sea, porque es una cosa que tú te dediques con el lado del río que está del lado tuyo y haces un canal, eso como jugando al loco. Pero cuando tú metes una pala mecánica, práctica, que estamos todo el mundo de este lado del río viendo ese panorama, ya eso no es una falta de respeto suave. Es una falta de respeto grave.
Lo que pasa que, mira, en el tema Haití siempre va a haber opiniones divergentes. Es un tema súper delicado. Muchas veces tuve ultranacionalistas y otras veces tuve defensores de la problemática de Haití. Cada quien en un bando. En este caso, lo que hay que apelar a la cultura y a la conciencia. Es un problema que siempre va a existir. No podemos romper la isla en dos. Lo que tenemos que buscar es la forma de armonizar esas relaciones. Nosotros tenemos un problema histórico con el vecino pueblo de Haití, que proviene prácticamente desde la invasión de Jean-Jacques Dessalines y la famosa matanza de Moca. Y después la invasión de Boyer, que fue una invasión sin un tiro. Aquí no había nada que buscar. O sea, nosotros no teníamos cómo defendernos. Y fue una invasión pacífica, prácticamente. Ahora, esos 22 años de dominación haitiana no cambiaron en esencia la forma de pensar del dominicano. No cambiamos. Pues son dos culturas totalmente opuestas. O sea, un pensamiento totalmente opuesto. Fíjate de algo. Cuando nos dicen racistas, caramba, pero aquí el 78% de los dominicanos no somos negros, mulatos y mestizos. No podemos ser racistas. Yo acabo de caer en cuenta con algo que usted me acaba de decir ahora. Cuando hay ciertos públicos, ciertos grupos que hablan de unión, que hablan de unir la isla, hay comentarios internacionales aquí y allá, hay grupos que apoyan la unión de la isla como una sola nación. A esa persona habría que decirle que de cierta forma y a su manera eso ya pasó con los 22 años de oiga. Y no hubo forma de concatenar el pensamiento. Y los dominicanos no hablamos francés. O sea, en 122 años no nos logramos mezclar. No practicamos vudú. Bueno, en algunas zonas. Sí, porque se quedó eso, pero no como de forma oficial. O sea, si 22 años no bastaron para que se mezclen dos culturas, ¿qué otro argumento necesitan las personas? No te vayas más lejos, no me digas 22 años. Desde los tiempos del inicio de la industria azucarera nacional, que empieza a fortalecerse durante los gobiernos del ILIS, cuando vienen muchos inversionistas. Aquí hubieron de diferentes regiones de las islas, de las pequeñas islas, y haitianos que convivieron con nosotros. Y sin embargo, para que veas, quedan raíces en diferentes regiones de los famosos cocolos que todavía están enraizados. Que eran de la isla de Tórtola, que eran los Tórtolos. Nosotros asumimos en algunas regiones del país usos y costumbres de ellos, y sin embargo muy poco vestigio en algunos casos de lo que es la cultura haitiana, a excepción de las zonas de Batelles, donde quedaron muchos nacionales haitianos y descendientes de ellos, pero que metidos aquí en el país. Tiene sentido, porque en una zona de Batelles estamos hablando de una proporción de casi un 100% de nacionales. Te voy a decir una cosa, a mí me criticarán. Por ejemplo, estos bailes de palos. A mí me encantan. Los palos. Sí, los palos. A mí me encantan. Son pegajosos. A mí, y eso es parte del folclore haitiano. No, y esto los guloya. Son cocolos. Pero San Pedro. También el balsier. Nosotros tenemos que aceptar, tomar lo mejor de las culturas y desechar lo oprobioso de los usos y costumbres de otros pueblos. Haití va a ser un problema por siempre. Si queremos verlo como problema. Pero hay una cosa. Decir una afirmación tan radical como esa, que significa por siempre, es como que usted no le ve solución, hermano, pero ahí que vamos, a ese problema. Desde el año 1804. ¿Cuánto hace? Van a ser 200 años ya, ¿verdad? Me parece. 220 años. 220 años. 220 ahora en el 2024. Tenemos una convivencia. Mientras las condiciones del pueblo haitiano eran catastróficas por el sistema de esclavitud que implementó Francia en su colonia, muchos de ellos venían escapando, negros africanos que no eran haitianos todavía, venían escapando y se radicaban en la zona de San Juan de la Maguana, Neiva y la Sierra de Bauruco. ¿Me dio a entender? Los levantamientos negros en la isla no solamente fueron del lado dominicano, también de aquel lado, pero venían para acá porque el ejército francés era mucho más fuerte y castigaba y tenía una metodología de castigo demasiado cruel. En nuestro país, cuando dicen que Boyer abolió la esclavitud, aquí no había esclavitud, aquí había una especie de servidumbre. Ya hacía muchísimo tiempo, desde que la colonia se empobreció, el sistema de esclavitud no existía porque no había forma de mantener un sistema como ese. Y lo que había una especie de servilismo, ¿verdad? De siervos, con poca paga o con casi ninguna paga de parte de los
De los amos. No, la tenencia de tierra es muy poca. A excepción de los madereros del sur, los ateros del este y los tabaqueros del Cibao. Aquí el país era pobre. Un comercio escaso en la capital, a través de góndola en el río Sama. Y no había nada. La España boba, lo que se llamaba España boba, que España prefirió mantener otros dominios, porque esto aquí estaba listo. Prefirió mantener su dominio en Cuba y en Puerto Rico, descuidó la isla y eso provocó. ¿Qué provocó eso? Primero la invasión francesa, que se combatió en Palo Hincado, y una vez instaurada la independencia de Haití, Haití miró para este lado, porque había que unir los dos reinos, el norte y el sur, y la única forma de ellos subsistir y de poder darle tierra y a todos esos generales, porque habían 500 generales en Haití, era viniendo para acá. ¿Y qué hicieron los haitianos que habían abolido la esclavitud allá? ¿Qué hicieron los haitianos? Que muchos negros que supuestamente libertos de aquí, ellos lo tomaron como esclavos de sus plantaciones. Entonces, muchas veces se dice, vas a decir, en este podcast van a haber muchos dándole cajetas a Germán Robles y otros alabando a Germán Robles porque uno trata de ser neutral en las cosas. Es una realidad, oye, es una realidad que la única forma de salir de ella es desarrollando Haití. Pero cuando usted ha visto que un pueblo pobre desarrolla otro pobre, necesita la asistencia de otros organismos y lograr en Haití una recomposición social, política y económica y empezar a crear una generación de personas que puedan llevar ese país hacia otro sitio. Germán, si Haití se hace poderoso, nosotros nos hacemos más poderosos. ¿Tiene Haití una mentalidad de esclavo al 2023 todavía? No. ¿A qué me refiero? No. Mira, Germán, es lo que yo te voy a decir, lo que yo observo con mi falta de conocimiento del tema. El nacimiento de Haití a principios de 1800 no se parece, por ejemplo, al nacimiento de Estados Unidos, con migración de cerebros migrando de Europa y asentándose un grupo de intelectuales alemanes, buscando libertad de pensamiento, forman una nación. Ahora, si tú agarras 3 o 4, no sé, la población de densidad que tuviera Haití a principios de 1800, de esclavos que vienen de Kenia, de Nigeria, de esto, de otro, que ni siquiera tienen un idioma común. ¿Ves que nada más en común tienen que son morenos y que son esclavos. Y tú los juntas toditos juntos. Y un grupo de esclavos que están 50-1 con respecto al ejército francés se liberan simplemente por mayoría simple. No es una nación de intelectuales que está creciendo. No es una nación, salvando cierta diferencia, que escribió una constitución, que hizo un himno. Vamos a hacer un marco teórico. La constitución francesa, ellos la adoptaron. Sí. Pero ¿cuál fue el problema grande de ellos? Eso no hay un marco humano. Ahora no hay un colchón humano, intelectual, idealista que esté sosteniendo eso, sino un humano cualquiera que lo estén maltratando se libera de eso, pero no hay una estructura mental que soporte a eso como nación. Ahora te voy a decir, nosotros somos racistas para los haitianos. La única nación sobre la tierra que nació con un sentimiento racista fue Haití. ¿Y cómo te lo explico? ¿Cómo yo puedo ser racista? ¿Cómo que se llama? República Negra e Independiente de Haití. ¿Cómo tú puedes conformar una sociedad civilizada donde no haya respeto a la multirraza? ¿Cómo tú puedes crear una nación sobre la base del odio étnico? ¿Cómo las puedes crear? ¿Cómo tú me puedes decir que creaste una nación y pasaste por las almas a casi todo el mundo que no fuera negro? ¿Cómo tú puedes crear una nación donde desde la misma conformación destruyeron su aparato productivo queriendo quebrar a la economía francesa? Empezar de cero y después de eso, darle la libertad a cambio, como hicieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, de un impuesto lesivo que vinieron a pagar en los años 30 y que empobreció aún más esa nación. Haití, la única manera es, y lo dije una vez, y me dieron que eso es intervencionismo, que la libre libertad de los pueblos, el libre albedrío. Óyete, cuando un pueblo no se puede gobernar, entonces ¿para qué tú tienes la ONU? ¿Para qué tú tienes la OEA? ¿Para qué tú tienes los organismos nacionales? ¿Para sentarse en cónclave a hablar disparates? Haití necesita de un fideicomiso serio internacional que lo lleve a otro sitio. ¿No han estado ellos más organizados cuando han estado bajo estados dictatoriales? O sea, si le voy a poner un símil, ningún ejemplo es perfecto. Si usted tiene un salón de clase con niños entre 2 y 3 años, alborotados, que esté efervescente,
un profesor que llegue pasivo a decir, niños, siéntense, por favor, organicémonos, es lo que funciona en ese salón de clase. O alguien que dé par de reglazos en la pizarra y arme un orden medianamente forzoso. Y después que ellos estén tranquilos, con algunos que tengan asentado en la butaca y callado, podría entrar un profesor, hablar de matemática y de ciencia y de... Entonces, ellos no van ahora mismo por el capítulo de que hablemos de forma civilizada. Ahí se necesita algún tipo de intervención y ellos han parecido estar más organizados bajo los papados, baby dog, ellos que pareciera son dictaduras, son para beneficiar grupos políticos, son la base de la corrupción que está allá. Pero pareciera que cuando tú lo dejas en libre democracia, tratando de funcionar de forma civilizada, todavía no hay estructura para que los niños escuchen la clase, salvando el símil. No me vayan a escuchar que son niños. Es una metáfora. Ni diciendo que queremos una dictadura tampoco. Pero pero al mando de una metáfora. O sea, cuando hay caos, se puede entrar a teorizar cosas o hay que poner orden primero. Y después del orden, entonces comenzamos. ¿Y qué es lo que se está proponiendo? ¿Qué fue lo que se propuso en Kenia? ¿Usted cree que en Kenia iban a ir con flores, con pizarra, tiza y lapicero? A dar clase de educación cívica. Ahora, ¿cuál ha sido la responsabilidad o la irresponsabilidad? Haití toda la vida ha vivido en dictadura, de una u otra manera. De una u otra manera. ¿Ha estado alguna vez desde 1804 ahora, que va a cumplir casi 120 años, ha estado alguna vez en algo parecido a una democracia sana que funcione? No. ¿Con Aristide, tal vez? No. El único gobierno que mantuvo la unidad del pueblo haitiano y fue hasta el 1842 fue primero Petion y después Boyer. Después de ahí para adelante, en el 44, cuando logramos la independencia, que hubo un cambio de mando, me parece que en el 43, Haití ha sido un perfecto desastre. E incluso posteriormente, ya en los años 50, cuando viene Faustin Soulouque, que contra él libramos la última de las batallas, se declara emperador. Después viene Jeffra, que fue el que permitió que Sánchez entrara por allá, pero era con el temor, que había hasta una calle aquí, con el temor de que estando España aquí, pudiese invadir Haití también. O sea, Haití nunca ha tenido un gobierno democrático. Eso es mentira. Ni lo va a tener. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado por educar a un pueblo. Bien. ¿Y qué pasa? Ahorita lo estábamos hablando. Un pueblo en estado de sobrevivencia es lo más parecido al salvaje. Haití tiene una sociedad tribal. Haití tiene una sociedad tribal 2023. ¿Usted podría decir algo? Eso es con una grave. Con una clase dominante en donde la mayoría son grandes intelectuales. No hay punto medio. Ahí hay tribales intelectuales. No hay clase media. En Haití es dos clases sociales. Y hay una clase que es comerciante, son sobrevivientes, muchos de ellos. Sobre el tema de la usted me decía la retrocavadora, que no, siempre se va a buscar de alguna manera un elemento que haga ruido para socavar, para provocar que pase algo. Lo está buscando hace mucho, pero no el pueblo haitiano. Mira, cuando hablamos de esto, yo te lo dije un día allí, los semovientes, o sea, lo que se mueve, que somos nosotros los animales, siempre va a buscar dónde sobrevivir. Tú tienes una cerca llena de animales, por ejemplo, no diciendo que los haitianos son animales, puede ser tu caso o el mío, y tiene una cerca de alambre de púa con corriente, lo que tú quieras. Si donde tú tienes los animales, la hierba se secó y del otro lado el animal ve hierba bonita, el hambre va y se va a destajar buscando sobrevivir. Eso es lo que pasa con el pueblo haitiano. Cuando me dicen, yo tengo odio al haitiano, yo no tengo odio al haitiano. Yo no puedo tenerle odio a otro ser humano que una simple víctima de la ignorancia, de prácticas ancestrales, de lo que él no tiene la culpa y de gobierno irresponsable. La migración pasa de donde no hay a donde hay. Pero exactamente. Porque de no ser así, no hubieran casi 2 o 3 millones de dominicanos nada más en Nueva York, que ahí se deciden elecciones ya en Nueva York, porque hay 2 millones. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa estaban desechando a los propios europeos del lado de los Balcanes, porque eran pobres, pero vienen hordas de inmigrantes del norte de África y de Oriente cercano. Estaba yo recientemente. Por la guerra, por el hambre, por lo que tú quieras, pero lo están haciendo. Hermano, estaba recientemente ¿Y cuál es la única isla del mundo que tiene 2 naciones? Solo aquí. Nosotros. Porque Papúa y Nueva Guinea son 2, pero es lo mismo. Como la misma cosa.
Papúa y Nueva Guinea es lo mismo, por allá, por Australia y eso sus está por sitios. Australia, sí, para abajo de ¿Entiendes? Tailandia, por eso Exacto. por ahí. Todo eso es lo mismo. Por aquí somos la única isla que tiene 2 países con diferentes culturas y diferentes idiomas. Y no me digan con diferentes, y que no me digan que con diferentes grupos ni con mentiras. Aquí somos todos. Negro todo el mundo. Negro todo el mundo aquí. Negro todo el mundo. Aquí todos tenemos el blanco detrás de la oreja, porque negros somos. Si somos negros, algunos tenemos un chin de blanco. 2 o 3 ibaeños, 2 o 3 no, y cuando tú vienes a ver, cuando tú empiezas a ver los rasgos, dices, coño, pero eres blanco, pero qué bembón, pero este es blanco, pero qué. ¿Entiendes? ¿Qué narizón? Pues algo tiene de negro. Entonces, aquí no hay racismo. Hermano, miren, sabiendo que nadie en este mundo, sobre todo en la política, sobre todo en las naciones, están en amor, en cuidado, sino que las naciones grandes se interesan en las chiquitas cuando hay algo que extraer, cuando hay algún valor que extraer, se interesa el grande en el chiquito. Si no, el grande no mira al chiquito. El chiquito no existe a menos que haya algo que extraer. En Haití, ellos, por sus costumbres de la mayoría, han diezmado notablemente sus recursos naturales. Utilizan carbón todavía como combustible principal para cocinar y demás, y demás, y demás. Tratamiento de agua, desechos sólidos. Hay un reguero de cosas. ¿Qué interés podría tener una nación civilizada en decir, mira, yo me ocupo de eso, déjenme eso a mí, yo voy a poner orden en la casa, pero con su segunda, que se le acepte de algún tipo de recurso? ¿No han ellos matado su gallina de huevos de oro durante alrededor de 120 y pico de años de maltrato 200 y pico o más años de maltrato a sus recursos naturales, de tal manera que de repente nadie quiere interesarse en ponerle orden a la casa, tú sabes, con su segunda, de beneficiarse con lo que sea que haya? Lo que pasa es que se hizo una costumbre. Mira, Haití le pagó a Francia deforestando su tierra, fue con madera. Ahora se están haciendo los tontos, ¿verdad? Lo otro es, nosotros vivimos en una isla, ¿verdad? ¿Usted ha pasado alguna vez por la internacional? Todo. No, por la internacional, ahí cruzando todo. De Pedro Santana, aquí, de allá. Todo. Y usted se fija, están todas las casitas allá de guardia. Vamos a poner que esté pasando ahí de Pedro Santana para arriba, para Dajabón. A la derecha, el que ha cruzado por ahí, lo puede saber, lo que le estoy diciendo. A la derecha está la Ribera. Eric me ha acompañado en varios rally fronteras. No, tú ves por un lado y ves para otro. Verde, así, porque están guardaparques cada algunos 2 kilómetros, medio kilómetro. Lado izquierdo, ni grama. Ni grama. Jacques Cousteau fue a Haití. Ni grama. ¿Cómo se quisiera? ¿Cómo yo estoy viendo mis ojos así? Verde del lado derecho y ni una hierbita. Que era increíble que en Haití no había ni siquiera vida en el mar. Ahora, lo que te voy a decir, ¿cuál es el interés de Haití? Habían tribus de ellos que tenían la costumbre de pescar en ciertos lagos pequeños envenenando el agua. Envenenando el agua. O sea que son... En el Osama pasó. Pero Dios, o sea, tú envenenas el agua, los peces se mueren, salen bollando y tú lo coges. O sea que son formas de extraer recursos, pero que son nocivos al ambiente. Tú dices, ¿de qué forma tú estás trayendo los recursos? Tú no piensas en el futuro. Tú quieres comer hoy nada más. No. Porque si tú envenenas esa agua, de esa agua que tú vas a beber mañana. Hoy sí, mañana no sé. Mira, hoy sí, mañana no sé. Eso es tribal y es supervivencia. Eso es supervivencia. Supervivencia básica. Sí. Ahora, ¿qué puede haber en Haití? En Haití no hay nada. Esto es una isla, ¿verdad? Sí. El que haya 2 naciones no deja de ser una isla, ¿verdad? Es lo mismo, todo de otro lado. O sea que allá tiene que haber playa. ¿Cuántas minas de oro hay aquí? Hay minas de oro y se están explotando. ¿Cuántas de plata hay? Y bauxita. ¿Y tú crees que en Haití no hay nada de eso? Tienen que haber, supongo yo. Y también hay muchas playas bonitas en el norte y todos esos cabos y todas las cosas que pudieran ser turísticas. ¿Y la playa de Montecristi no es lo mismo que la playa de Haití? Lo mismo. ¿Y la playa de Pedernal no es lo mismo que la playa de Haití? O sea, Haití tiene todo el potencial. Porque si nosotros estamos hablando de que está deforestado. En Israel hay foresta. No solamente la foresta desarrolla los pueblos. Hay muchas otras cosas. De que ellos puedan ir poco a poco forestando las zonas forestales. Allá, que no haya foresta con mucho petróleo, el petróleo compra comida. Ya. Pero si usted ni tiene cuarto, ni tiene mata, pero hay inversionistas, tiene un problema. Porque no hay primero. Para decirte algo, no hay una nación que no tenga los recursos para desarrollarse de alguna manera. ¿Tú sabes dónde está el secreto? ¿Dónde? En sus habitantes. Ahí quiero cerrar. ¿Y qué hacemos? En la gente. ¿Cambiamos 12 millones de gente? No, ¿Cambiamos el cerebro a 12 millones de gente? No es cambiar el cerebro. Es transformar el pensamiento, hermano. Es transformar el pensamiento. Y se puede. Se puede. Mientras aquí nosotros estamos preocupados
¿O qué tú te crees? ¿Que nosotros no podemos caer en eso? Como ve esta porquería de sociedad ahora mismo. El que me vale fajarse a dar golpe de barriga, un TikTok, hacer disparate y hacer chistes malos, que estudiar. En donde un influencer gana más cuarto que un super profesional haciendo disparate y hablando de seres banales. Donde se está vendiendo la idea, que decir la palabra es un valor. Es un valor. Donde sacar una carajita dando golpe de barriga y con su parte al aire vende más. Un chiste. Que vende más que una instrucción adecuada que te puede elevar la capacidad de pensamiento. ¿O tú crees que nosotros los OnlyFans? ¿Por qué tú crees que nosotros no vamos para allá? Lo que pasa es que nos estamos degradando. Lo que pasa es que nos estamos degradando más gradualmente. No vamos para allá. Tenemos otro nivel de degradación. Ojalá. Oiga, el degradación que tenemos nosotros es que cuando medianamente la supervivencia básica del primer nivel, del primer escalón de la base está resuelta, entonces podemos tener gente pasando el día entero embromando con el celular porque hay medianamente luz, aunque sea cara, porque hay medianamente internet. O sea, nuestro tipo de degradación es fruto de un desarrollo que hemos tenido, pero no controlado. Un desarrollo involutivo, hermano. Involutivo, porque el desarrollo que hemos tenido no ha servido para económico. Pero para crecer como persona, ese desarrollo económico se puede ir para atrás en cualquier momento. Tú no sabes. O sea, el crecimiento de la República Dominicana lo tumba la mentalidad ahora influencer, guau, esto. O sea, esa nueva influencia que tenemos. El pensar que todo es fácil. Mira, yo te felicito a ti porque yo veo que tú tienes este espacio y es educativo. Pero la mayoría de los que tienen esta plataforma es para hacer basura. Es para hacer basura. Es para... Farándula, disparate. Basura. No vamos a decir que la farándula es disparate. Basura. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos convirtiendo en ganado bovino, que nos gusta consumir basura. Y tú ves esta juventud que no se desprende de un celular viendo porquerías. Y tú ves una juventud que piensa en falta ortográfica. Y tú ves una juventud que no quiere doblar el lomo ni quiere sentarse en una silla a trabajar. Y tú ves una juventud que quiere una independencia económica basada en no hacer nada. O tú tienes una juventud... una cultura del dinero subiéndote porquería y que se preocupa más por los likes que le den y se siente valorado por los muchos likes que le pueden dar, porque después no se siente valorado. Y una juventud que piensa en el ahora, no en el mañana, no planifica. Entonces, nosotros como sociedad, antes de pensar en ser ultranacionalistas con el caso haitiano, tenemos que ser nacionalistas con nosotros, hacia adentro. Y empezar a trabajar, los PAI y las MAI, como dicen en mi campo, en saber qué tipo de muchachos están subiendo, para que dentro de 20 años no veamos una nación totalmente sucumbida y llena de haitianos, porque nosotros no queremos doble el lomo, viejo. Eso comentaba yo en un podcast anterior que tuvimos aquí, que decíamos, mira, vamos a suponer que en un mundo ideal, de repente haya un plan de regularización donde todo el que no pueda tener sus papeles en orden, como es lo normal, debe ser, pues vaya para allá. Pero tú el que tenga sus papeles en orden. Una migración controlada, sí, porque hay veces que tú no puedes soportar el peso de una migración. ¿Qué pasa con una migración descontrolada? Que depaupera los niveles salariales porque crece el ejército de reserva laboral y por lo tanto, como tú tienes una sobreoferta de mano de obra, entonces baja el precio. Era donde yo iba. Vamos a poner el caso hipotético. Ningún ejemplo es perfecto, pero el caso hipotético que de un día para amanecer al otro, todo indocumentado esté en su lugar y se quede aquí solo el que pueda estar documentado. ¿Quiénes cuidan las fincas? ¿Quiénes ejecutan agricultura manual? ¿Quiénes cuidan las torres? ¿Quiénes ejecutan trabajo de construcción en su mayoría? ¿Quiénes son la seguridad de aquí y de allá? De repente, no estamos diciendo que se vayan, que se cierre la frontera. Pero habría que saber qué impacto en la economía dominicana tiene esos 2, 3, 5, la cantidad de millones documentados o indocumentados de haitianos que conviven en nuestro sistema. Tienen el mismo impacto que tiene todo migrante en las economías del mundo. La mayoría de las veces el inmigrante, o sea, el sobreviviente económico, el exiliado económico que va a otras naciones, se le paga mucho menos, pero es necesario totalmente. ¿Por qué? Precisamente. Si de un día para otro se van todos los haitianos de aquí, se cae la economía nacional. No sube la canasta familiar. Porque un tomate, que usted es productor de tomate y tiene, vamos a poner 100 empleados que le paga de cierta forma por sus condiciones.
se van, desaparecidos de la faz de la tierra, y usted pone 100 dominicanos que van a cobrar otra cosa, usted va a vender su tomate al mismo precio. Usted tiene una construcción con 1,000 trabajadores que le cobran el día a lo que sea, y vamos a poner que usted lo desaparece los 1,000 trabajadores y lo sustituye por 1,000 dominicanos que cobren a otro precio. ¿Se va a vender al mismo precio ese apartamento? O sea, si esa mano de obra se va, ¿no se encarece República Dominicana? Es posible. Lo que pasa es que aquí surgieron actividades económicas que empezaron, o sea, el trabajo. Aquí no se ha tecnificado el trabajo lo primero. Si aquí se tecnificara el trabajo, es posible que el dominicano quiera trabajar. Pero aquí es más fácil agarrar un motorcito, poner esa moto concha el día entero. Mi campo es San José de las Matas y él sabe que allá no está trabajando el campo. Que se gana 3 veces más que en una construcción, con menos esfuerzo. ¿Me vas a entender? Tú vas aquí creció el turismo, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido el turismo? Desde los hoteles de Bávaro hasta los recepcionistas son haitianos. A excepción del dominicano de call center, el dominicano no habla inglés. De 2 o 3. En general. De 2 o 3. El entertainment, mucho haitiano. Sí, sí. En hoteles. Entonces, ¿por qué ellos se han ido para Bávaro? ¿Por qué Bávaro está lleno? Porque aquí no se le ha exigido a los hoteleros que cumplan el 80-20. Ni a los constructores. Pero los constructores no encuentran. Porque la mayoría, te digo yo porque tengo amigos ingenieros que me dicen, hermano, desgraciadamente, no quieren trabajar. ¿Los dominicanos? No quieren trabajar muchos de ellos. Y un haitiano, tú dices a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana está ahí. Y es normal, porque un sobreviviente, porque no tiene a quien pedirle 50 pesos. El día que no tienen 50 pesos se mueren de hambre. Tienen que trabajar. ¿Me debe entender? No, que no se crea que estoy defendiendo. No estoy ni de un lado o de otro. Yo siempre he dicho que lo que debe primar en todo es el equilibrio. Equilibrio. No es posible que yo vaya a un hotel en el este y la mayoría que yo vea, o sea, gran parte, son de otras nacionalidades. Desde el lobby. De otras nacionalidades. Desde el lobby te estás atendiendo haitiano. Exacto. De otras nacionalidades. Maletero. Sí. En el lobby, sí. Entertainment, sí. Mucama, haitiano. Sí. Que le pagan menos, ¿verdad? Porque no le quieren pagar. Sí, le pagan menos, pero también agrégale. Saben varios idiomas. No le puede agregar eso. Que el dominicano común no le interesa saber ni siquiera hablar español correctamente. Ese tema, mira, como te dije, es un tema súper delicado y que tiene muchísimas aristas. Muchísimas aristas. Y no es que saben varios idiomas, es que tienen la necesidad de aprenderlo para sobrevivir. Hermano, he conocido poco haitianos que no sepan varios idiomas. Poco. Sí, pero oye, tú le hablas en inglés, lo sorprende así, le hablas en inglés y te responden en inglés. Está bien, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco un loco que se llama Marquito, que habla 7 idiomas. ¿Por qué? Porque se metió a la zona de Bávaro a sobrevivir y te habla francés, inglés, portugués, alemán. Y sí, hasta ruso habla. Porque se decidió. No es que se decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba en Bávaro llevándose el carajo. Su huérfano de padre y madre. Con un hermano retrasado mental. Y él sabía que no tenía nadie, tenía que tirar para adelante. Pues aprendió a hablar vendiendo disparaticos en la playa. Aprendió a hablar de todo. Entonces, no es que no quiere el dominicano. Porque es otra de las cosas que tenemos que entender. O es que no tenemos necesidad. Es que muchas veces la falta de necesidad te lleva a un estado semivegetativo laboral. Porque tú sabes que el día que no tienes para comer habichuela, el vecino te lo puede dar. O sea, pero ahí lo que podemos el exiliado siempre va a ser un fajador en tierra extranjera. Ahí está la frase que dice que los tiempos duros crean hombres fuertes y entonces los hombres fuertes crean tiempos suaves y los tiempos suaves. ¿Tú sabes todo esto que está criticando a Abinader del cierre de la frontera? Que los comerciantes se lo están llevando, lo está yendo mal. Que todo eso. ¿Tú sabes cómo se soluciona una crisis? Profundizándola. Es la única manera de resolver una crisis, profundizándola. Y si los comerciantes dominicanos hubiesen buscado desde hace mucho mercados alternos, otra cosa fuera. Porque no es la primera vez que surge un conflicto. Haití durante mucho tiempo no nos compró huevo y pollo. Y que porque aquí estaba la fiebre aviar. No nos compró cerdo porque aquí estaba la fiebre porcina. Y ahí estaban ellos gritando, señores, busquen otros mercados. Busquen mercados alternos, que los hay. Lo que pasa es que es más fácil comerciar por ahí. Que se cerró la frontera. En los otros días 15 días. Sí, bueno, 15 días es una eternidad. Porque si tú tienes... Ya está abierto y no se está haciendo nada. Sí, pero tú tienes ciertos productos. Vamos a poner que tú eres un agricultor dominicano, que tu principal mercado se va para Haití. Y tú tienes productos que son perecederos, que no te aguantan 15 días. Ajá. Cuando tú cosechas, salta Abinader cerrado, tú tienes ahí 20 camiones que lo tumbaste ayer, de lo que sea que se daña en 5 días. O es regalarlo, o es comértelo con yuco, botarlo, esos camiones. Sí. Entonces realmente
eso habla de que allá no hay un desarrollo agrícola, porque si aquí se cierra la frontera, lo que tenemos es unos cuantos ricos ganaderos que están pasando un mal momento, pero de aquel lado tenemos desprovisión, Sí. que otra cosa. ¿Y qué está haciendo el gobierno haitiano? A través de las bandas. ¿Existe tal cosa como decir gobierno haitiano? No. Porque cuando tú mencionas gobierno haitiano, No. cuando la gente Lo habla que, incluso, lo que cuasi gobiernan Haití. que serían las bandas. Ya son la banda los dueños de todo. Pero tú Yo crees te que lo digo porque cuando usted cree que la banda son un grupo de locos viejos, que son así un grupo de desarropados que buscaron. La banda está financiada obligatoriamente o conviccionalmente por grupos poderosos. ¿Pero por qué, hermano? Es que a Haití le conviene vivir en un desorden. Porque donde no hay orden, donde no hay controles. Y donde no hay controles, El que tiene poder. la pesca es buena. Porque hacen lo que le da la gana. Y eso es lo que está pasando en Haití. Kenia iba para allá. Ya pararon eso. Sí, pero realmente Kenia es una opción viable para poner orden ahí. Son más salvajes que los haitianos. Entonces, vamos Yo no sé si lo buscaron para que le metieran miedo, porque son más salvajes que ellos. Y están acostumbrados a bregar con... Pero lo que pasa es que el ejército keniano está acostumbrado a bregar con eso. Hermano, con paramilitares mire, yo no quisiera decir una cosa que pueda ser demasiado sensible, porque pasó hace pocos años y yo ni estaba vivo. Pero para mí... O sea, no habías nacido. Sí, no había nacido. No me hable de eso. No te vayas al 37. No al 37 que te va a llevar la que no. ¿Y cómo me leyó la mente? No, para mí, no. Por la un forma, gobierno keniano... Como pusiste los ojitos, un gobierno keniano entra de que a poner orden en la casa y el número de bajas es más grande que en el 37. Es posible, porque va a ser una guerra interna. Una masacre. Eso no va a pasar como fueron el orden se haría con sangre. Que fueron peruanos. Para que haya orden con esos militares salvajes que entren ahí, ese orden es con río de sangre así, corriendo como son agua. Ojalá así no sea. ¿Tú sabes por qué? Con esa sangre nos bañaríamos los dominicanos también. Ojalá y nunca sea así. ¿A qué tú te refieres con eso? El problema haitiano. Si tú estás al lado de una persona con tuberculosis, ¿cuál es la posibilidad de que tú te infectes tuberculosis? Altísima. Entonces, el problema haitiano, que es lo que no queremos entender, el problema haitiano es dominicano. Eso creo yo, por hermano, porque hay una cosa. Es dominicano. Hay una cosa. Porque es que nos contagia. Usted va a partir la isla en dos. Vamos a poner que tú hagas un muro. Vamos a suponer el caso hipotético. Que se haga un muro, el muro de Tron ahí. Nadie cruza de este lado, ni nadie pasa de aquel lado. Cerrado. Seguimos siendo una isla. Si allá de repente en Puerto Príncipe se arma una insalubridad grandísima o ahí, eso no cruza para Pedernales porque no es el mismo mar. Claro. Pues tenemos agua aparte. Si de repente un río que nace allá contaminado muere aquí, pues esa contaminación no cruza. O sea, estamos en el mismo pedazo de isla. Es que las raíces de la mata que crecen en este lado, mata de este lado, la raíz cruza para aquel lado. Claro que sí. Claro y no lo podemos mochar. No estamos hablando de que República Dominicana y Puerto Rico, que nos cruza el canal de la Mona, es que somos lo mismo. Nosotros tenemos que entender que lo que pasa en Haití siempre nos va a afectar. Salpica para acá. Y si nosotros aquí tosemos, a los haitianos le da tuberculosis. Me explico. Si de aquí no se asiste a Haití, de la manera que lo hemos hecho históricamente, la cosa fuera peor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una superpoblación. Que nuestra economía, resístala o no. Vamos a ver. ¿Qué aporta la mano de obra haitiana al Producto Interno Bruto? ¿Y cuál es el beneficio que ellos reciben de ese Producto Interno Bruto? Y te lo voy a explicar ahora. Ellos reciben hospital gratis, educación gratis. Yo conozco una persona. Y no están pagando una persona que trabaja en un hospital que me confesó una vez que el dominicano tiene que pagar por una pinta de sangre y el haitiano hay que buscársela gratis. Hay que buscársela. O sea que esa mano de obra barata se cobra por otro lado. Claro que sí. Porque tiene acceso a salud, tiene acceso a educación. No se le está negando. No. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? ¿Cuál es el aporte al Producto Interno Bruto del haitiano versus los beneficios que obtienen de aquí? Y encima de eso, un proceso migratorio donde prácticamente el 50% de los recursos que producen son exfoliados porque lo mandan para su país. El sueldo del haitiano no se lo remesan porque es que el haitiano vive... Cuando están construyendo un edificio, ¿dónde viven? En el mismo edificio. ¿Cuánto se meten en una casa? 50. Bueno, eso es lo que está pasando en Ciudad Juan Bosch. ¿Entiendes? Que de repente algunos haitianos... Entonces, vamos a ver un contrapeso entre lo que tú aportas y lo que yo te aporto. ¿Entiendes? Y después de lo que tú ganas, ¿cuánto tú lo dejas en mi economía? Pero cuando tú mandas para allá.
Que es lo que pasa. El dominicano de Estados Unidos quizás manda el 10% de lo que gana para acá. Pero en Haití la pobreza es tan grande que mucho de lo que ellos ganan aquí lo mandan para allá. Y cuando ya no pueden, entonces traen la familia entera para acá. Hermano, históricamente tenemos que tratarlo. Históricamente, porque yo siempre dije y siempre he dicho que el verdadero desorden de la colonia española, Santo Domingo, España era dueña de todo, surgió desde las devastaciones de Osorio y la influencia de la Iglesia Católica, porque pensaba que el comercio hecho en Montecristi y Puerto Plata y en la zona sur, en Vallajá y Maguana, me parece, que se estaban dejando influenciar por los calvinistas y luteranos con los cuales comerciaban, que eran bucaneros y filibusteros. Unos eran franceses, otros eran ingleses, se te va dejando influenciar y cuando se produce esa devastación de Osorio, que traen toda esa gente para Monte Plata y Vallaguana, dejan todo eso despoblado y ahí se produce poco a poco asentamientos humanos y comercio, porque el comercio siguió desde ahí y la isla Tortuga, y los franceses que se quedaron con eso del Tratado de Basilea, y ahí llegó el problema. Como los franceses recogían esclavos de donde se lo vendieran, porque se lo compraban a los portugueses y holandeses, y ellos vivían recogiendo de todos los sitios, se creó una multirracialidad. O sea, racialmente son muchas tribus de diferentes sitios. Y cuando no hay una homogeneidad de pensamiento, ni siquiera entre los ellos. pueblos, precisamente, no hay una homogeneidad de pensamiento. Los pueblos no logran un avance real. Aquí, sí, aquí vinieron. Y la población negra fue mucho mayor que la población blanca en su momento. En su momento lo fue. En su momento no, siempre lo fue. Pero se creó un estado tan débil que ya la esclavitud había desaparecido. ¿Tú quieres ver? Que hablan de esclavitud. El papá de Francisco del Rosario Sánchez era negro y la mamá era blanca. En una sociedad de los años 1800, un matrimonio entre blanco y negro, ¿tú crees que podía existir si hubiese esclavitud? ¿Verdad que no? O sea, aquí no hubo esclavitud. La esclavitud de los años 1700 y pico. Desde el último reducto, que me parece que fue Juan Osorio o algo así. Y aquí no había esclavitud. Haití no hizo nada por nosotros. Haití significó un atraso total y prácticamente una emigración masiva de personas que tuvieron que irse a otros países para poder estudiar, porque cerraron la universidad. Prácticamente lo que era persiguieron a la iglesia. Por eso hubo tantos padres dentro del movimiento libertador, tantos sacerdotes. Hermano, mire, para fines de cerrar el podcast, quiero hacerle una pregunta. Normalmente, cuando nosotros hablamos de independencia, nos referimos a la independencia de Duarte del 44, aunque hayan habido, como en nuestra historia, como nación, múltiples otras cosas que podrían llamarse independencia, pero nosotros no, esa es la de nosotros, que es, obviamente, contra el ejército haitiano. Por lo tanto, cuando nosotros, el común que no entiende mucho de historia, se siente orgulloso de ser dominicano, en esa historia está contado que es en contra del haitiano. El que no ahonda mucho, esa es la idea sencilla, base. A un niño pequeño, ¿somos libres de quién? De fulano. O sea, hay un ganador y un enemigo. Yo, que he conversado de forma civilizada con muchos haitianos que tienen nivel para tener conversaciones elevadas, me doy cuenta que el cuento se cuenta un poco diferente de aquel lado. De aquel lado. Y esa sutileza de cuento hace que haya un resentimiento y un odio incubado y múltiples sancochos de malos sentimientos de lado y lado. Aunque de aquel lado no haya infraestructura y orden para un enfrentamiento bélico, para un levantamiento de guerra o lo que sea. Es imposible. Lo que sea, el sentimiento se ve en las redes sociales, en 30,000 millones de videos que se hicieron virales. Hay un sentimiento donde dicen ese pedazo de tierra es de nosotros, no lo quitaron, nosotros qué sé yo qué. O sea, ellos tal vez lo que no tienen es el orden para hacer un levantamiento bélico, pero se ha sembrado ideológicamente un terreno en el cual ese escenario es fértil por las ideologías, de la forma que se ha manejado la historia o lo que sea que interpreten los jóvenes, adultos y lo que sea de ellos. ¿Qué usted podría decirme acerca de cómo se le ha dado ese manejo ideológico, tanto de aquel lado y este lado, que podría crear el caldo de cultivo perfecto para malos entendidos que puedan llegar a consecuencias mayores? La frase de la isla es única e indivisible.
no es de la autoría del pueblo haitiano. Francia siempre quiso este lado de la isla y viene desde ahí. Ahora bien, fue asumida posteriormente por el mismo Toussaint Louverture y fue asumida por los demás gobernantes haitianos hasta que las fuerzas medraron. Ya no nos podían invadir. Eso persiste a la mentalidad actual. Ahora, ¿por qué no nos pudieron invadir? Primero, porque medraron mucho. Segundo, porque aunque hubo ciertos aprestos, inmediatamente se produce la anexión a España. Ya Haití vio imposible su posibilidad. Y después de la anexión a España, vinieron 2 o 3 gobiernos, entre ellos uno encabezado por Ulises Heró. ¿Qué hizo Ulises Heró? Que aprovechó la guerra que había en Cuba para atraer a grandes inversionistas. Y los asentó aquí. Y ahí fue que se dio inicio a la industria azucarera. Con ese inicio potencial de la industria azucarera, se necesitó mano de obra. ¿De dónde venían? De las islas, de Haití y de nuestro vecino país, Puerto Rico, que también estaba en guerra. Y ese boom llegó hasta los otros días prácticamente. Ahí se desarrolló Macorís del Mar, que eran donde iban los haitianos y los cocolos. Y el haitiano siguió alimentando en las escuelas esa idea de isla única e indivisible. Porque la riqueza está de este lado. Ahora, ¿cuántos millones de haitianos tenemos? Aquí. ¿Quién lo sabe y cómo pudiera saber? Debe ser el 18% de la población algo así total de este lado. Y de aquel lado hay más todavía. Aquí deben de haber más. Tú sumas todos los haitianos de aquí que están aquí, más todos los dominicanos, y creo que son menos de lo que ven en Haití todavía. Donde hay poca tierra, donde hay una economía de subsistencia, se crea algo históricamente. ¿Sabes qué es? ¿Qué es? El rencor social. Y si ese rencor social es alimentado por élites que lo que buscan es desembarazarse del problema de su gente. Las escuelas actuales de Haití fomentan rencor social contra los dominicanos, entonces. No lo creo. No creo que se atrevan a eso. ¿Y por qué? Porque pedagógicamente no puede ser. Porque aparecen 70,000 muchachos entre 16 y 22 años en las redes sociales con esas ideologías. ¿De dónde salen esas ideologías bélicas que nosotros te invadimos, que ese pedazo de nosotros? Porque, ¿de dónde donde quiera hay locos viejos. Oye, pero pareciera un discurso muy homogéneo para que demasiado locos viejos tengan exactamente el mismo discurso. El mismo discurso xenófobo que tienen muchos aquí. Aquí aparecen muchos haciendo maldiciendo a los haitianos, porque tú siempre vas a maldecir al más pobre, al que menos tiene y al que siente que te quita. Y envidiar al más rico también. Sí, eso es así. O sea, lo que te estaba diciendo ahorita, de que el rencor social se incrementa en la medida en que hay una diferencia abismal de clases, se va agrandando el rencor social. La gente piensa que la culpa de su desgracia proviene de la opulencia del frente y no se da cuenta que la culpa de su desgracia es una pobreza mental que se va a eternizar de manera material hasta que no se cambie el pensamiento. Por eso yo te dije empezando que la única forma de llevar a un pueblo a una fase superior de desarrollo es trabajando precisamente en cambiarle el chip. Y por eso te dije ahorita que ese cambio de mentalidad gradual allá lo puede beneficiar a ellos. Pero es con el concurso, no solamente de nosotros. Porque es lo que te digo, me explico, la naturaleza está bien hecha. Nosotros no tenemos la riqueza necesaria. Vamos a decir lo que va a pasar. Me disculpan los amigos del podcast. ¿Qué le puede pasar a una codorniz que ponga un huevo de avestruz? Eso nos va a pasar a nosotros si seguimos cargando con eso. Hasta que no entendamos que de alguna manera tenemos que empantalonarnos y decir, no, coño, vamos a resolver esto. Ayúdenme a esta gente que yo solo no puedo. Yo pude en un momento, pero ya yo no puedo más. No lo están sacando del mundo entero a ellos. Brasil no lo sacó. Chile no lo sacó. Las islas no lo sacaron. Los gringos no lo están dejando entrar. En México no lo quieren. En Panamá lo sacan también. A nosotros. Sí, porque nosotros nada más queda un brinquito y tan manquilla. Sí. Hermano, mire, usted mencionó un punto. Quiero que brevemente me lo desarrolle ya para finalizar, porque para no extender más el episodio, que da para 15 episodios y 20 y más el tema, porque es muy extenso. Usted hablaba del cambio de mentalidad. Una de las cosas más difíciles para el ser humano cambiar, dentro de todas las cosas que cambian, el ser humano vive cambiando su mentalidad desde que nace, se va educando y cambia 70,000 veces. Nadie él mismo 10 años después. Pero hay cosas que son muy difíciles de cambiar, que son las convicciones espirituales, las convicciones ideológicas que tienen que ver con la parte espiritual del ser humano. Las personas usualmente, cuando tienen valores arraigados de ese tipo, fíjate que incluso el cristiano,
dice me descarrié, pero no dice dejé de creer en Dios, sino estoy en falta con Dios. Me salí del camino, pero sigue creyendo en el camino. De todas las religiones que hay en el mundo, la que nos tocó de este lado de la isla, que es la cristiana, protestante, de 10.000 formas, por la misma, con la Biblia por el medio, tiene el sirve a los demás, hay que ser humilde, tiene ciertos valores que son comunes, que tú puedes ser evangélico, católico, son comunes. Pero la santería, el vudú y demás hierbas aromáticas tienen en común de que mi beneficio tiene que ver con dañarte a ti, con echarte una vaina, con ponerme un amuleto. O sea, como constructo ideológico religioso, está construido de una forma que a veces mi beneficio tiene que ver con el perjuicio tuyo. No sé si me dan a entender. Yo no estoy diciendo que esta religión es verdad, que esta es mentira, que este es el Dios verdadero. No. Estoy hablando solamente viéndolo como si yo fuera un extraterrestre y analizando esta religión y esta religión. Bajo una mentalidad social donde un Papa Doc no solo es un tirano, sino también es una entidad mágico-religiosa que si de él te maldice, tú estás maldito, que él te manda un bacá atrás, que lo protegen, lo que sé yo qué. No es mucho más cuesta arriba hacer una transformación ideológica donde algo tan visceral como una religión que tiene ese tipo de tendencias está instalado en los huesos del core de esa nación. Déjame explicarte algo. Nosotros vivimos 31 años de una tiranía. Cuando la ignorancia de los pueblos es inmedible, los gobernantes son vistos como dioses. Así pasó con Lilis, así pasó con Trujillo. Y los pueblos sumidos en la ignorancia tienden a ver a los líderes prácticamente como gobiernos teocráticos. El Dios y Trujillo. Exacto. Piensan que ellos son enviados. Yo me reí una vez cuando murió el doctor Balaguer, de una señora en el cementerio dando brinco y que salió por los canales de televisión. Dijo, no lo entierren, esperen 3 días que él va a resucitar. No puede ser verdad. Sí. Yo no recuerdo eso. Sí, yo lo vi. No lo entierren. Esperen 3 días que él va a resucitar. O sea que veía a Balaguer como una deidad. Y con Trujillo pasaba lo mismo. Y con el negro Mañé, que era Lilis, pasaba lo mismo. Ya visto acá, como dioses en la tierra. De allá acá, en 60 y tantos años, la mentalidad del pueblo dominicano se ha ido transformando poco a poco. Y ya son capaces hasta de insultar a un presidente. Un antinoti como el que vimos. Con Abinader. Medio faltándole el respeto al presidente. Sí. O sea, ya, ¿por qué? Porque ya ven a ese ser como uno más. Como uno que simplemente tiene una posición superior a la mía, pero que es de carne y hueso igual que yo. Un cambio de mentalidad no se da por generación espontánea, es un proceso largo. 3 generaciones. De adoctrinamiento. Yo diría que 50 años, que son 5 generaciones, cada generación son 10 años. Son 5 generaciones, pero hay que ir cambiando. ¿Tú te crees que Europa se hizo Europa? Europa todavía, en la segunda revolución industrial, había un salvajismo tremendo. ¿Cuánto le costó a Europa cambiar eso? 100 años, pero hubo un cambio de paradigma. Lo puede haber ahí. ¿Tú quieres ver? La sociedad es la que te forja. Yo te saco a ti de 2 años de Nepal y te llevo a Estados Unidos y tú te crías como un americano. Estadounidense normal. ¿Entiendes? Entonces, aquí es un cambio de paradigma lo que hay que implementar en ese pueblo. Ellos no son salvajes por su color. Ellos son salvajes, o sea, ese salvajismo que tú le atribuyes a la santería, porque eso es salvajismo, al vudú, son creencias mágico-religiosas, donde la magia está influenciada por la religión, que fue parte de lo que prevaleció incluso en Europa hasta principios del siglo XX. O tú no tenías en Rusia un Rasputín que practicaba vainas religiosas y influenciaba sobre el zar. No quiero echarle leña al fuego, pero en la religión cristiana, en el modo de pensar cristiano, tú no dices, el Señor maldice a mi vecino para que ahí me vaya bien. Porque, o sea, hay un constructo de cómo esa relación de convivencia pacífica, de cómo está creada. Sí. Bueno, pues eso influye en la forma como está construida la sociedad, porque tú tienes una sociedad que mayormente cree de cierta forma, no son con extraterrestres, está hecha con esa gente. Te voy a explicar de qué viene eso. Si yo voy a donde el santero a decir, en el pensamiento tribal, mi bien es que tú te jodas, entonces, ¿por qué? En el pensamiento tribal, donde había muchísimas tribus pequeñas, habían guerra constante. Entonces se da
era pequeña, una pequeña tribu, después tú tenías amenaza por todos sitios. Esa amenaza que tú tenías por todos sitios, tú le ibas a desear el bien a ellos. Cuando tú tienes una amenaza, tú quieres destruirla. Es una forma de pensar, es una forma que se puede cambiar, hermano. Ellos pueden cambiar. Lo que tiene que haber un compromiso. ¿De quién? De todo el mundo, porque es que hay otra cosa. En África no lo han podido hacer, pero tampoco van a cambiar el pensamiento. ¿O tú crees que dentro de la religión islámica no se profesa el amor? Lo que pasa es que hay mucha parte de esa religión que son radicales. Entonces son extremistas, pero el mismo es amor. No hay una religión que no predique el amor entre su gente. ¿Dónde es que está el problema? En que cuando tú no eres de su gente, ya no. ¿Y ahí qué hay? Estamos en Franja de Gaza. Aquí tenemos en Haití. Aquí tenemos en Haití. Ahí hay más de 20 tribus diferentes. ¿Actualmente? No. Dentro de su conformación étnica. Su conformación hay más de 20 tribus mezcladas. De todos los esclavos que vinieron de Francia, que compraron. De diferentes regiones. Pero se puede cambiar. ¿Quién dijo que no? Se puede cambiar. Todo se puede, hermano. Además, ellos viven de este lado del mundo. Cuando ellos se olviden que son africanos, ellos van a cambiar. Usted no es africano, usted es americano. Cámbiese el chip de americano. Usted es americano ya. Actualícese 2023. Cuando la gente dice en Estados Unidos, yo me considero orgulloso de ser afro, descendiente de afro, pues vete para África. Pues váyase para allá entonces. No, ¿verdad? Qué bueno. Pues actualícese. Entonces, 2023. Usted quiere ser orgulloso de su descendencia africana, pero no quiere vivir en África. Quiere vivir en Estados Unidos. Eso es los afroamericanos. Usted dice eso. Exacto. Están con su discurso todavía. Entonces, aquí en Haití, cuando ellos se olviden que son africanos, que son americanos, y le empiecen a meter ese chip ahí en la cabeza, y a trabajarlo en las escuelas, y sacar de las escuelas y de la sociedad el odio interracial, entonces ellos van a cambiar. Muchísimas gracias, Germán. ¿Cuánta luz arrojó usted a este tema? Esperamos en el futuro invitarlo a ese u otros temas, los cuales usted nos pueda iluminar a la audiencia, fomentar discursos que por Dios no sean de odio, que estén con una base racional, donde no se sienta que hay un lado ganador, un lado perdedor, donde no se sienta que hay un bando en contra de otro bando, sino que con juicio crítico se establezcan, como lo ha establecido magistralmente nuestro invitado hoy, las causas de por qué las cosas han pasado como han pasado, y que no solo lo deje ahí. Gracias a nuestro invitado por haber también ofrecido posibles alternativas, poder brindar un rayo de esperanza con ideas realizables. Es un bálsamo entre tanto conflicto y tanto roce que ha habido, sobre todo últimamente. Muchísimas gracias, mi hermano, por haber aceptado este conversatorio. Muy agradecido a usted y a su audiencia por haberme permitido llegar hasta diferentes medios a aportar un granito de arena en una sociedad que requiere de la comprensión, el entendimiento y la unidad entre todos los seres de la tierra. Así que gracias a ti y gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcast y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.